Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestra clase complementaria de manejo de conflictos en la familia. Esto nos va a apoyar mucho a llevar de la mano lo que estamos aprendiendo de educación emocional, de crianza responsable, porque bueno, el saber manejar los conflictos de manera congruente, el saber qué ocurre en el cerebro, sobre todo de los niños y adolescentes, cuando no se manejan los conflictos de manera adecuada, pues es muy importante. Entonces, les agradezco por estar aquí conectados en esta sesión y bueno, juntos vamos a explorar estos temas esenciales para poder construir un ambiente familiar sólido y mucho más saludable, ¿ok? Nos vamos a enfocar en el manejo de conflictos, la educación emocional, la neuroeducación, la crianza responsable y sobre todo la disciplina positiva. Así que vamos a iniciar, ¿ok? Y bueno, principalmente quiero recordar sobre los temas de educación emocional, así que voy a comenzar hablando de la educación emocional en la familia. Es fundamental reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones. Imagínate un hogar donde todos pudieran expresar sus sentimientos abiertamente. ¿No sería un cambio transformador? A veces nos guardamos tanto y no nos permitimos ser auténticos o vulnerables ni siquiera en nuestra propia casa. Y cuando esto sucede, esto no solo mejora la comunicación, sino que pues también fomenta la empatía, la comprensión mutua, y obviamente el bienestar en general de nuestro día a día, porque si estamos bien en casa, las cosas se sienten mejor también afuera. ¿Ok? Y bueno, entonces les voy a compartir pantalla y así de esta manera voy a estar de pronto compartiendo pantalla y de repente quitándola como para hablarles un poquito pues más de frente, ¿ok? Y bueno, comparto pantalla. La clase complementaria, manejo de conflictos en la familia. Así que, pues bueno, vamos a aprender bastante en esta sesión, ¿ok? Y bien, bueno, abordar conflictos de manera constructiva en la familia es fundamental para fomentar relaciones saludables y un ambiente positivo, en lugar de generar tensiones y estos enfoques constructivos nos permiten varias cosas, ¿no? Número uno, lo enumeré, nos permite fortalecer vínculos familiares fuertes, resolver conflictos de manera más positiva, pues promueve la comprensión mutua, fortalece los lazos efectivos también entre los miembros de la familia y bueno, pues esto nos suma muchísimo en nuestro día a día, ¿ok? Bien, también eh, crear un entorno seguro, poder tener un mayor manejo de conflictos nos contribuye a un entorno familiar seguro y estable. Es esencial para el desarrollo emocional y psicológico de los niños y, bueno, por supuesto, de los adolescentes también. Promueve también la comunicación mucho más abierta, y esto, bueno, facilita la comunicación de manera abierta, honesta entre los miembros de la familia y reduce malentendidos y fomenta mucha mayor confianza. También nos apoya a entender esto para modelar comportamientos positivos, ya que los padres o madres, ¿no? En general, guías que podemos abordar los conflictos de manera más constructiva, pues esto sirve como modelo a seguir y esto influencia directamente en el comportamiento positivo de los niños o sus interacciones con otros, ¿sí? Así como también, quiero aclarar, influye de manera negativa en dado caso que no tengamos pues esta habilidad de poder hacerlo de manera correcta, ¿sí? En resumen, la gestión constructiva de conflictos no solo resuelve los problemas inmediatos, sino que también nos contribuye al bienestar en general y al desarrollo saludable de las relaciones familiares. Es decir, lo que hoy aprendan los niños y adolescentes sobre cómo resolver sus conflictos con sus relaciones interpersonales, no solamente les va a servir para poder tener una buena relación con sus guías en la actualidad, sino que también eso va a denominar cómo va a ser su relación en un futuro, en el trabajo, con los amigos, en la pareja o incluso pues obviamente posteriormente en su ámbito familiar, ¿sí? Social, laboral, etcétera, ¿ok? Y bueno, la educación emocional, como lo decía ahorita, bueno, se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones de manera efectiva, ¿sí? Reconocer implica identificar la emoción y etiquetar esa emoción, tanto las propias como las ajenas. Y esto implica comprender el origen y la influencia de las emociones. Gestionar implica desarrollar estrategias para manejar las emociones de manera saludable.
¿sí? Es decir, poder cultivar una buena relación con nosotros mismos, tanto como nuestros pares o en general la gente que nos rodea, tengamos o no tengamos la misma personalidad o los mismos intereses o incluso pues la misma capacidad de gestión. Cuando hay una persona que tiene la capacidad de gestión, no importa que el otro no la tenga, porque podemos llevar a cabo pues una mejor relación. Ahora, si tú me dices, es mejor que la tengan ambos, pues eso da todavía una mayor apertura a la comunicación sana y asertiva, ¿sí? Ejemplo, imagínense un niño pequeño, ajá, que experimenta frustración al no poder realizar una tarea, ¿sí? Con la educación emocional y el buen sano manejo de emociones, sus padres pueden ayudar al niño a identificar su emoción, por ejemplo, frustración, ajá, y apoyarle a comprender por qué se siente así, por qué a lo mejor no logra hacer esa tarea, ajá, y ofrecerle estrategias para gestionar la frustración, como por ejemplo pedir ayuda, ¿sí? O buscar a lo mejor otras formas de hacerlo, ¿sí? O tomarse un respiro y ver otros mecanismos, ¿no? Ahora, obviamente esto, pues es que tengamos que tener nosotros como adultos, como guías, la capacidad de apoyarle al niño o al adolescente a ponerle palabras a lo que está sintiendo, ¿ok? ¿Qué te ocurre? ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Y por qué la estás sintiendo? Y si es un niño pequeño que aún no sabe hablar o expresarse, pues apoyarle a que vaya conociendo cómo son las emociones, ¿no? Bueno, esto que sientes es muy parecido a la frustración, o es muy parecido al enojo, o te noto triste, ajá, o te noto con miedo, ¿sí? Y esto ocurre porque no se está logrando tal cosa, ¿no? Y bueno, y aquí viene el ofrecerles nuestra ayuda, nuestro apoyo, ¿sí? Cuando no saben pedirla o hablar, como por ejemplo, tú eres muy capaz, eres una persona inteligente, sin embargo, si se te dificulta, yo siempre voy a estar para ti para apoyarte, ¿no? Lejos de que anteriormente en la crianza autoritaria, ¿no? Se creía que el ofrecerles apoyo era hacerlos inútiles. Hoy se sabe que ofrecerles apoyo en su primera etapa de vida, como lo es la infancia y la adolescencia, genera que en su etapa adulta puedan ser adultos mucho más independientes y seguros de sí mismos, ¿sí? Pero igual como quiera, en la próxima sesión que es en vivo vamos a hablar sobre el tema de los apegos, cuándo es hasta qué punto es saludable y hasta qué punto ya deja de ser saludable, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, en la adolescencia, un adolescente que se siente excluido en la escuela, por ejemplo, ajá, la educación emocional le puede permitir al adolescente reconocer su emoción de soledad, o sea, saber que lo que siente es miedo a la soledad, ajá, y comprender la posible razón detrás de ese sentimiento y así poder explorar estrategias para gestionar esa emoción o ese sentimiento, como por ejemplo buscar nuevas amistades, hablar con un adulto de confianza, probar otras formas de crear nuevas habilidades sociales, ¿no? Y pues obviamente esto sirve para que tanto los niños como adolescentes pues poco a poco tengan una mayor capacidad de poder gestionarse mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto en el proceso cerebral? Sí, esto es bien importante que lo comprendamos y lo entendamos. El proceso cerebral en situaciones conflictivas, ajá, el cerebro procesa la información de manera intensa y la amígdala, que ya la conocemos porque la expliqué en la sesión pasada, pues es la responsable de estas respuestas emocionales, ¿no? Y esta puede activarse y esto limita el acceso a la corteza prefrontal, es decir, al racionamiento. Cuando estamos metidos en un secuestro emocional por parte de la amígdala o como se le conoce, secuestro de la amígdala, ajá, o secuestro amigdatario, la parte racional queda inhibida y no tenemos la oportunidad de pensar de manera congruente. Entonces, cuando esto ocurre, no nos podemos enfocar en estrategias para gestionar respuestas emocionales y esto es la clave para un procesamiento cerebral mucho más equilibrado. ¿Ok? Entonces, a continuación, les quiero compartir un video gráfico donde se explica con ejemplos visuales cómo es que sucede esto en nuestro cerebro y cómo afecta no saber manejar las situaciones conflictivas en el hogar principalmente, ¿ok? Entonces, les pido que por favor prestemos pues atención a este video. Más o menos a mitad del video voy a hacer una pequeña pausa para que podamos reflexionar hasta dónde va y posteriormente continuamos con el video y luego les sigo dando yo el tema de manera individual, ¿ok? Entonces, vamos a ver este videito que nos va a apoyar muchísimo para comprender mucho más cómo funciona todo esto. Adelante. Todo este video te explicaré desde la neurociencia.
Eje hipotalámico hipofisiario adrenal, conocido como HHA. Cuando estamos expuestos a estrés, el HHA desencadena la producción de la hormona cortisol. El cortisol dispone al cuerpo a responder, lo cual es positivo porque quiere decir que estamos listos para actuar. Es decir, el HHA nos ayuda a regular el estrés. Sin embargo, la presencia continua o frecuente de cortisol en el torrente sanguíneo termina perjudicando al cerebro. ¿Por qué? 1. Porque aumenta el tamaño y el número de conexiones neuronales en la amígdala. ¿De qué se encarga la amígdala? De manera sencilla, te diré que es el centinela emocional. Filtra los estímulos de una manera muy primitiva. Por ejemplo, soy un niño de 5 años y mis juguetes están regados en el piso. De pronto, mamá se acerca con un rostro que denota desagrado. Al ver su rostro, me hago las siguientes hipótesis respecto a ello. ¿Es algo que odio? ¿Es algo que me puede herir? ¿Es eso a lo que temo? Si la respuesta es sí, la amígdala comienza a alertar y a preparar a todas las estructuras y zonas cerebrales implicadas en el procesamiento emocional y racional de este acontecimiento. Atención, atención, esto nos puede hacer daño, así que lucha por tu vida. Además, un dato muy importante que debemos tomar en cuenta es que cuando una persona se siente en peligro, la amígdala anula la corteza prefrontal, la cual se encarga del pensamiento crítico y racional. Es decir, cuando estamos bajo estrés, el eje HHA entra en acción, preparando al cuerpo para la crisis. Entre muchas maniobras biológicas, la amígdala se apodera de la corteza prefrontal, la cual es el centro racional del cerebro. En pocas palabras, cuando nos sentimos en peligro, nuestra biología activa respuestas instintivas para salvaguardarnos y anula nuestros procesos racionales. Es por tal motivo que cuando discutías acaloradamente con tu pareja, en ese momento no pensabas, ¿cómo doy la mejor solución para no herir a mi pareja que tanto amo? Sino en quién se queda con la última palabra o tal vez inclusive en herirle, porque estabas emocional y tu parte racional se había desactivado. Siguiendo con el ejemplo anterior, mis juguetes están desordenados y mamá viene disgustada. Mi amígdala se activa. Atención, prepárate para la lucha. Y como se desactivó la parte racional, puede darse el caso que antes que la mamá llame la atención, el niño ya esté reaccionando, ya esté llorando, gritando o haciendo berrinche. Si una sola vez gritaste a tu hijo, no pasa nada, pero si esto ocurre de manera frecuente, la hormona cortisol se segrega de manera frecuente, lo cual conlleva al crecimiento de la amígdala. Esto quiere decir que tienes un sistema de alerta más poderoso. Ojo, no más eficaz, solo más poderoso, es decir, sobreactivado. Es como si le dijeras a tu amigo miedoso que te avise cada vez que hay peligro. Adivina qué va a pasar. Exacto, lo que estás pensando. Te dará muchas falsas alarmas. Que mi hijo pegó a su amiguito y la docente me dijo que fue sin motivo alguno. Que hizo berrinche de la nada, que el mejor estímulo desencadena en él reacciones exageradas. ¿Qué anda mal aquí? Pues la amígdala, que es la encargada de interpretar y poner en marcha todo. Muy bien. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero recapitular sobre lo que estamos viendo hasta ahora antes de seguir con el video, ¿ok? Aquí está hablando sobre la amígdala, ¿ok? Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones conflictivas, nuestro cerebro experimenta una serie de respuestas, ajá, y procesamientos que tienen raíces, pues, profundas, ¿sí? Y que obviamente al tener este contacto nosotros con las emociones de manera recurrente, pues cada vez esto se empodera y no desde la manera positiva, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esta activación de la amígdala, ajá, en el centro de este proceso donde está la amígdala es nuestra región cerebral clave para el procesamiento emocional. Entonces, en situaciones conflictivas, la amígdala puede activarse desencadenando respuestas emocionales intensas como el miedo, la ira o la ansiedad y tener cero control sobre esto, ¿sí? Ahora, la amígdala tiene un impacto significativo en nuestra corteza prefrontal y esta es la región responsable del racionamiento, de la toma de decisiones en momentos de conflicto, esta conexión
puede dificultar el acceso a la lógica y al pensamiento racional, ¿sí? Y libera neurotransmisores como la adrenalina. Y la adrenalina prepara el cuerpo para la acción rápida. Y este proceso está diseñado para la supervivencia, pero puede afectar la claridad mental durante conflictos emocionales. Es decir, solemos hacer cosas solo como para salir del problema, solamente que en ese momento para sentir que estamos sobreviviendo o ganando, y por eso solemos herir o hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿sí? Ahora, en este contexto de la neurociencia, comprender cómo funciona nuestro cerebro durante situaciones conflictivas, pues obviamente viene la autorregulación emocional y nos permite desarrollar y manejar y canalizar las respuestas que vamos a tener ante estos desbordes emocionales, y por eso es fundamental para abordar conflictos de manera constructiva. Pero, ¿qué pasa cuando desde pequeños aprendemos a que estos sobreestímulos de adrenalina son normales? ¿Sí? Pues solemos entonces empezar a ser reactivos por la mínima situación. Todo este ¿Okay? video. Entonces, quiero en este momento nuevamente compartirles pantalla para continuar con el video y que podamos comprender qué es lo que ocurre cuando esto se ve de manera recurrente en los conflictos familiares. ¿Ok? Ahí les va nuevamente. Adelante. Sigamos. 2. Se deteriora el hipocampo. ¿De qué se encarga el hipocampo? Según Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional, todo lo que aprendemos, leemos, hacemos, entendemos y experimentamos se debe a que el hipocampo funciona correctamente. Además, la gran mayoría de neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas y establecer conexiones con otras neuronas del cerebro, tiene lugar en el hipocampo. Cuando el cuerpo soporta el estrés continuo, el cortisol afecta la velocidad a la que se agregan o restan neuronas del hipocampo. Cuando el cortisol ataca a las neuronas, el hipocampo pierde neuronas y se reduce su tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprendizaje, la memoria y la capacidad de inhibir la atención del eje HHA, que como vimos anteriormente es el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, que controla el estrés, se ven muy afectados. Entonces, si nosotros exponemos a nuestros hijos a un estrés continuo de gritos, malos tratos, mal clima familiar u otros, ¿cómo pretendemos que recuerden o aprendan la lección o corrección que le hacemos si nosotros mismos, al brindarle estos estímulos estresantes, afectamos su hipocampo, el cual es responsable del aprendizaje y la memoria? ¿Cómo pretendemos que regulen su conducta, es decir, que se controlen, si al afectar su hipocampo, el HHA, que es el que controla el estrés, se ve muy afectado? Como ven, se genera un círculo vicioso. El niño se estresa, lo cual conlleva a que tenga menor capacidad para controlar dicho estrés. Al tener poca capacidad para controlarlo, esto incomoda a sus padres, los cuales le tienen menos paciencia, lo que a su vez genera más estrés en el niño, consolidándose así en un círculo vicioso. Esto de por sí afecta a un adulto, ya que si un adulto está sometido a estrés frecuente o intenso, esto afectará su control de impulsos. Y si el estrés llega a afectar a un adulto, definitivamente afecta mucho más a un niño, el cual aún no tiene maduras las estructuras cerebrales encargadas de la regulación emocional, como lo es la corteza prefrontal. Hay muchísimas más repercusiones negativas en el cerebro del niño, pero para no extender este video, me limité solamente a explicar los daños en la amígdala y el hipocampo, que ya con esto es mucho. Y ojo, solamente he abordado las repercusiones a nivel emocional, porque también afecta a lo intelectual, pero de esto ya hablaré en otra ocasión. Quiero recalcar y dejar claro que al estrés que me refiero es al crónico y al que el niño aún no es capaz de manejar, porque hay otro tipo de estrés que incluso le beneficia, como algunos exámenes, competencias, juegos que constituyen un reto para creatividad, etc. ¿Y cómo puedo saber si es un estrés tóxico? En resumen, todo aquello que represente un riesgo a la integridad física y psicológica del niño, como amenazas, golpes, insultos, discusiones de padres con faltas de respeto, etc.
Y si se están diciendo, pero Guillermo, a mí me han criado con golpes, con gritos, yo siempre he visto pelear a mis padres y no me ha pasado nada malo. Déjame decirte que no te ha pasado nada malo, no gracias a ese trato que has recibido, sino a pesar del trato que recibiste y que fuiste una o uno de los afortunados de lograr una relativa estabilidad emocional a pesar de la crianza que recibiste. Como habrás podido darte cuenta en el video de hoy, el trato que genera estrés tóxico en el niño solo le genera malestar. Y si a pesar de ese trato el niño se ha convertido en un adulto de bien, no se debe a ese trato, sino muy probablemente a muchos factores protectores con los que ha crecido de manera paralela al estrés tóxico, como podría ser jugar más fuera de casa y ver menos pantallas, tener al menos a un padre disponible, tener compañeros con quienes socializar de manera frecuente, etcétera. Muy bien. Y bueno, entonces, este video pues nos deja muy, muy claro cómo es que afecta incluso a nivel neurológico y en nuestra vida adulta, pues esta parte del estrés, ¿sí? Ahora, el estrés hay que entender que puede afectar a los niños de diversas maneras, ¿no? Y obviamente es este estrés tóxico, ¿sí? Y su impacto puede variar, obviamente, según la intensidad y la duración de este estrés tóxico, así como la capacidad del niño para hacer frente a la situación. Ajá. Y esta capacidad pues se aprende, ya sea porque se enseña tal cual y a través también del modelado, de cómo vemos que los adultos lo hacen, ¿sí? Entonces, este estrés tóxico es una respuesta natural del cuerpo a situaciones desafiantes, pero cuando se vuelve crónico o abrumador, puede tener efectos negativos, ¿sí? Por ejemplo, efectos del estrés, ajá, en la salud mental, esto puede generar ansiedad y depresión, porque el estrés tóxico prolongado contribuye al desarrollo de problemas de salud mental. Uh-huh. También contribuye en los problemas de conducta. Algunos niños pueden manifestar el estrés tóxico a través de cambios de su comportamiento, ser más irritables, agresivos o, todo lo contrario, retraerse de manera social, ¿sí? También en la salud física, por ejemplo, afecta en problemas de sueño. El estrés tóxico puede interferir en los patrones de sueño y eso resulta que tengan dificultades para poder conciliar el sueño o mantener un sueño que verdaderamente sea reparador, ¿sí? También problemas gastrointestinales, ¿sí? Esto se ha observado bastante, que el estrés, o sea, incluso existe la gastritis, digamos, por crónico, ¿no? O sea, esta gastritis por estrés, ¿sí? Y bueno, hasta la colitis por estrés, ¿no? Y esto afecta a nuestro sistema gastrointestinal y esto causa problemas como dolores de estómago y trastornos digestivos también, ¿no? También afecta el rendimiento académico, y afecta en que tengan dificultades para concentrarse. O sea, el estrés tóxico puede afectar la capacidad de concentración, el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque empiezan a tener dificultades de prestar atención en clase o para poder recordar información por todo el daño en la corteza frontal que se está haciendo, ¿sí? Y obviamente, pues también en el desarrollo social y emocional, ¿no? Problemas en las relaciones, ajá, tanto personales como con la familia, y en el desarrollo emocional, o sea, esto atribuye a baja autoestima, falta de confianza, exceso de miedos, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿desde qué edad esto puede afectar? Pues la verdad es que esto afecta desde una edad temprana. Incluso los bebés pueden experimentar estrés en situaciones como separación de los padres, cambios de rutina o ambientes que no sean familiares para ellos, o también en ver conflictos, peleas, gritos, faltas de respeto, ¿sí? Y bueno, obviamente a medida que los niños crecen, pues su capacidad para comprender crece también y esto hace que se hagan más perceptivos. Entre el niño va creciendo y se le va quitando lo bebé, se da cuenta incluso, aunque los familiares tal cual no se estén diciendo algo negativo, tienen la capacidad de sentir tenso el ambiente y saber que algo pues no está funcionando bien, ¿sí? Ahora, aquí en el video dice algo muy importante, ¿no? Porque cierto estrés también es bueno para el desarrollo, pero no el estrés tóxico, ¿sí? O sea, como por ejemplo, tener tolerancia a la frustración es parte del estrés. Esa es una habilidad esencial
para el desarrollo emocional y la resiliencia en los niños, ¿sí? Por eso se trata de no ser una crianza autoritaria, pero tampoco permisiva, que igual eso lo vamos a ver un poquito más en la siguiente clase presencial, ¿sí? En vivo. Y bueno, aunque el estrés puede tener efectos sí negativos cuando es tóxico, aprender a enfrentar situaciones frustrantes es una valiosa lección de vida cuando se hace de manera pues preparada, tiene una guía, ajá, y aprenden a tolerar la frustración, ¿no? Porque esto pues enseña muchas cosas, ¿sí? Como resiliencia, saber pedir apoyo, celebrar tu propio progreso, en equilibrio, etcétera, ¿no? Pero esto únicamente es cuando es un estrés sano, hasta cierto punto, y no un estrés tóxico que viene desde el conflicto, el grito, la pelea, el castigo, ajá, entonces, pues sí, es diferente, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a avanzar hacia la neuroeducación y la creación de este ambiente seguro, ¿sí? Nuestro cerebro, especialmente pues el de los niños y adolescentes, es altamente influenciable por su entorno. Entonces, establecer ambientes seguros no solamente es esencial para su desarrollo cerebral, sino que también proporciona la base para enfrentar conflictos de manera efectiva en su edad adulta, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a explorar cómo estimular sus mentes y crear un entorno propicio para un aprendizaje positivo, ¿sí? Y bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla por acá de este lado y bueno, les comparto, déjenme por acá también abro un poquito mi pantalla y bueno, les comparto la importancia de ambientes seguros para el desarrollo cerebral óptimo, ¿no? Un ambiente seguro es crucial para el desarrollo cerebral óptimo, especialmente en niños y obviamente pues en prevalencia en la adolescencia. Estos ambientes estables y afectivos reducen el estrés, permiten que el cerebro se concentre en el aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades sociales, ¿ok? La seguridad emocional facilita el acceso a funciones cerebrales superiores y esto promueve un crecimiento cognitivo también más saludable, ¿ok? Y bueno, eh, una estrategia para estimular el cerebro y promover un ambiente de aprendizaje positivo, por ejemplo, es el mindfulness. Ajá. Esto pasa cuando introducimos actividades de mindfulness que fomentan la atención plena, la autorregulación emocional, y estas prácticas ayudan a los niños y adolescentes a centrarse, reducen la ansiedad y crean un ambiente propicio para el aprendizaje. Ajá. Esto obviamente hablando que también disminuimos el conflicto, ¿no? A nivel familiar, ¿sí? O sea, como es una estrategia extra que se les puede dar, ¿sí? Ahora, obviamente, pues la responsabilidad parental y su impacto en esta gestión de conflictos, ¿no? La responsabilidad parental es fundamental para cultivar relaciones familiares saludables y manejar conflictos de manera constructiva, ¿sí? Puntos clave de esto que estoy comentando. Los padres desempeñan un papel crucial al modelar comportamientos positivos y al asumir la responsabilidad en la gestión de conflictos familiares. Entonces, pues sí es importante es trabajar en la parte también incluso de la pareja, ¿no? Y lo que ocurre en la familia, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de tener un ambiente más amable, esto no significa que no se ponen límites o que caemos en lo permisivo. Esto es bien importante porque luego, o sea, quizás, obvio, no se hace el mismo daño que cuando hay conflicto, pero igual la permisión genera un daño, ¿ok? Entonces, bueno, esto es pues muy importante establecer límites claros y consistentes, ¿sí? Y esto nos permite definir expectativas y reglas en el hogar de manera comprensible y coherente, sobre todo tener una buena comunicación. Ajá. Y bueno, estos límites nos proporcionan estructura, nos proporcionan predictibilidad también de cómo se va a accionar y crean un marco para resolver conflictos de manera más efectiva, ¿sí? Ahora vamos a ver diferentes ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, cuando los niños conocen claramente las reglas sobre el tiempo en pantalla, ¿sí? Esto reduce la posibilidad de disputas y negociaciones constantes. Esto crea una estructura predecible que facilita la resolución de conflictos relacionados con el uso de dispositivos electrónicos. Ajá, o sea, es más fácil que tú le digas al niño, ajá, el horario en el que va a ver la pantalla, que solamente a la mera hora que se lo quieres quitar o arrebatar, lo hagamos de esta forma, ¿no? O sea, hay maneras amables y podemos dar indicaciones mucho más claras, ¿sí? Como por ejemplo, únicamente un capítulo más y terminamos, ¿sí? O incluso poner el reloj, ¿no? Cuando la manecilla del reloj
apunten tal, vamos a apagar la pantalla o me vas a regresar el celular, ¿no? Entonces, esto pues genera que podamos tener un ambiente diferente basado en pautas y en disciplina positiva, donde al ocurrir ese último capítulo que dijiste y la manecilla del reloj esté en el lugar que dijiste, hay que retirar. Obviamente, si el infante está acostumbrado a no recibir esto y a tener estímulos constantes con la pantalla, incluso aunque no los tengan, puede que exploten, ajá, pero hay que seguir la indicación, ajá, y no regañar y más bien acompañar. Se retira, se cumple lo que se dijo y además acompañamos la emoción. Ajá, y lo podemos hacer más divertido en los niños, como por ejemplo, ok, entiendo que estás triste, frustrado, molesto porque ya no estamos viendo la pantalla, pero ¿qué te parece si ahora que es momento de dormir, tú eliges tu pijama, ¿no? O cómo quieres ir al cuarto, saltando como conejos o haciéndole como víbora, ¿no? O sea, entonces es más fácil como desviar la atención y acompañar la emoción. Si aún así al dar opciones no se desvía la emoción, entonces me quedo, acompaño y hago compañía a la emoción, ¿ok? Comprendo que estás triste, comprendo que estás enojado, comprendo que estás frustrado por tal situación que acaba de pasar, entonces yo aquí estoy para ti, calma, ajá, y bueno, doy acompañamiento emocional, que esto es completamente otra postura y genera algo diferente en el cerebro que regañar, castigar, gritar, obligar y aparte amenazar y decir, y ahí te quedas y estás llorando y no te hablo. O sea, genera algo completamente diferente en el cerebro, ¿sí? Igual, ¿no? Cuando cada miembro de la familia conoce sus responsabilidades y sus horarios asignados para las tareas domésticas, se minimizan los desacuerdos, ¿sí? Y se crea una estructura que facilita la colaboración y la resolución de conflictos relacionados con las responsabilidades del hombre, ¿no? Cuando ya se va creciendo, pues bueno, se puede acordar las responsabilidades, incluso hasta hacer un calendario de responsabilidades e ir marcando lo que a cada quien le toca y que no sea un constante, lava los trastes. Ya te dije que lavar los trastes, es que tú los trastes, ¿no? Mejor más bien poner a fulanito, le toca esta semana lavar los trastes a la hora de la comida, ¿no? O sea, entonces, eso genera ya una tarea y una responsabilidad específica donde no tienen que estarlo como diciendo constantemente, sino que ya está anotado, está en una pared, está en un calendario, y entonces así el niño o el adolescente sabe cuáles son sus responsabilidades, eso es más fácil que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Bien, ahora, en la disciplina positiva, ajá, este es un enfoque basado en el respeto mutuo entre padres e hijos, ¿sí? Incluso entre maestros y alumnos. Y esto se centra en enseñar, guiar y modelar comportamientos apropiados en lugar de recurrir al castigo, ¿sí? O sea, buscar fortalecer la relación entre padres e hijos, fomentando un ambiente donde el respeto y la comprensión mutua puedan prevalecer, ¿ok? Bueno, y para eso igual les quiero compartir un video de cómo es la disciplina positiva y luego les voy a dar ejemplos sobre esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver el videíto en este momento. Un castigo corporal o físico usa la fuerza física para causar un grado de dolor o daño, por muy leve que sea. El castigo humillante incluye cualquier castigo que menosprecie, humilla, denigra, amenaza y asusta a los niños y niñas. La disciplina positiva se enfoca en la enseñanza. Es una solución no violenta enfocada en el respeto que se basa en los principios de desarrollo de la niñez. Y bueno, con este video podemos entender un poquito de lo que trata la disciplina positiva, ¿sí? Para eso te quiero contar un poco sobre la historia también de la disciplina positiva.
La disciplina positiva es un enfoque que se basa en los principios de la enseñanza y la guía en lugar de castigos y amenazas, ¿sí? Esta filosofía, pues bueno, viene de trabajos muy arduos de psicólogos, ajá, de educadores, de terapeutas familiares, que se ha popularizado, ajá, a través de, pues, la información que hoy está mucho más al acceso y de estos nuevos estilos de crianza que hoy se sabe y se conoce de manera incluso científica que pues promueven la responsabilidad y el crecimiento personal, ¿sí? Ahora, la disciplina positiva, utilizar la consecuencia en lugar del castigo y el diálogo y la comunicación en lugar de la amenaza, tiene muchos beneficios, como por ejemplo, fortalece la relación, ajá, porque se centra en construir relaciones sólidas de confianza entre grandes y chicos. El respeto mutuo es la base de esta conexión y fomenta un ambiente de apoyo y de amor. Uh-huh. También desarrollo de habilidades sociales, porque al enfocarse en la enseñanza en lugar de la coerción, ajá, la disciplina positiva ayuda a los menores a desarrollar habilidades sociales valiosas como la empatía, la comunicación efectiva también, porque en lugar de obligar ajá, y regañar porque hizo algo y en lugar de obligarlo a pedirle perdón, más bien se le enseña la importancia de y no se le obliga, se le modela con el comportamiento, ¿sí? También apoya mucho la autorregulación emocional porque todos los niños o adolescentes que pueden experimentar en su crianza disciplina positiva aprenden a gestionar sus emociones de manera mucho más saludable, se les enseña a identificar y a expresar sus sentimientos también de una manera más constructiva, pues en general, ¿sí? También fomenta la responsabilidad porque esto promueve que seamos responsables de lo que ocurre. Los niños aprenden que sus elecciones tienen consecuencias y que pues son guiados a asumir la responsabilidad de sus acciones. Por eso en la disciplina positiva se maneja mucho más la consecuencia que el castigo. Bueno, no mucho más, se maneja la consecuencia y no el castigo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es algo natural que ocurre cuando hacemos algo que está incorrecto. En el adulto así es, o sea, en la vida real no nos andan castigando, tenemos consecuencias, ¿sí? Entonces, la disciplina positiva busca la lógica, ajá, cómo esto que hiciste tiene una consecuencia y las consecuencias se asumen, ajá, más no es un castigo, es una consecuencia propia del acto que estás haciendo y preferentemente se habla previamente, ¿no? Como por ejemplo, si uh, si no acabamos la tarea de la escuela, ajá, pues como consecuencia no vamos a tener tiempo para hacer otras cosas como jugar o salir o pues, sí, hacer otras actividades porque la escuela es importante, ¿no? Y hay que terminarla. Entonces, más bien, no es como, si no acabas la tarea, no vas a salir, no vas a agarrar la televisión, sino más bien es una consecuencia, ¿no? Y el propio niño empieza a aprender que sus acciones tienen consecuencias, ¿sí? Y aunque pareciera que es lo mismo, la forma de decirlo y la manera en la que como guías podemos bajar esta información es completamente diferente y no le hace la afectación en el cerebro y bueno, todo lo que repercute de manera negativa, ¿no? Porque también el poder tener disciplina positiva les apoya al pensamiento crítico, porque al ser parte activa de un proceso de resolución de problemas, los niños desarrollan habilidades de pensamiento crítico y aprenden a tomar decisiones informadas, ¿sí? Y bueno, ¿qué consecuencias negativas existen de no aplicar la disciplina positiva? Pues relaciones tensas, ¿sí? Porque la aplicación excesiva de castigos y amenazas, pues tensa las relaciones familiares y crea un ambiente donde el miedo y la desconfianza predominan, ajá, más que el respeto hay miedo, ¿sí? También hace un desarrollo de conductas negativas porque los niños pueden llegar a desarrollar comportamientos negativos como la rebeldía o la agresión o la evasión cuando se enfrentan constantemente a castigos en lugar de ser guiados de manera pues positiva. Ajá. También obviamente pues afecta en la baja autoestima porque la crítica constante o la falta de apoyo pueden contribuir a la baja autoestima en todo. Por eso la disciplina que es como más, pues sí, digamos, autoritaria, a menudo no te ofrece oportunidades para que crezcas, ¿sí? También afecta en la falta de habilidades para resolver problemas, porque la disciplina que está basada en castigos no enseña a los niños a resolver problemas de manera efectiva. Solamente les enseña a huir de los castigos y de todas maneras hacer las cosas cuando no me ven. ¿Sí? O sea, no comprender
las consecuencias naturales de nuestras acciones negativas, ¿no? Y entonces, esto obviamente, pues afecta en su capacidad para enfrentar desafíos en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y también genera que no haya una buena comunicación de manera eficaz, porque el uso excesivo de los castigos inhibe la comunicación abierta y efectiva entre guías y menores. Y obviamente esto, pues, aumenta la cantidad de mentiras o de ocultar lo que ocurre, porque normalmente los niños y adolescentes mienten por miedo al castigo o a lo que va a ocurrir. Entonces esto puede afectar su capacidad para enfrentar pues también situaciones, ¿no? Porque se sienten menos inclinados a compartir sus pensamientos, sus emociones por temor a ser reprimidos, ¿no? Entonces, bueno, la disciplina positiva no se trata solo como de evitar las consecuencias, sino de elegir aquellas que son educativas, ajá, en lugar de impositivas, ¿no? Y al promover el respeto, la responsabilidad, el aprendizaje a través del diálogo, de la colaboración, pues la disciplina positiva contribuye a un desarrollo integral de los niños, de los adolescentes y a la creación de entornos familiares mucho más saludables, ¿ok? Y bueno, entonces quiero nuevamente compartirles pantalla para ver unos ejemplos pues prácticos de lo que es la disciplina positiva. Ajá. Y bueno, aquí está. Bien. Bueno, la disciplina positiva se puede aplicar en situaciones conflictivas, ¿no? Por ejemplo, la comunicación abierta, en lugar de imponer reglas de manera autoritaria, se puede abrir un diálogo con los hijos para explicar el razonamiento detrás de las normas y escuchar sus opiniones. Esto promueve la comprensión y la participación activa. Por eso hay que evitar las típicas frases de porque lo digo yo y porque soy tu madre y porque así es y punto. O sea, realmente eso ya es como muy de la vieja escuela y aparte no funciona, ¿sí? Ejemplo, ante un comportamiento, una consecuencia lógica, ante un comportamiento no deseado, en lugar de un castigo arbitrario, se establece una consecuencia lógica relacionada con la acción. Por ejemplo, si un niño rompe un juguete, la consecuencia podría ser la pérdida temporal de acceso a otros juguetes. Entonces, esto es una consecuencia en lugar de ahora te castigo y no vas a agarrar tus juguetes, ¿sí? Eh, igual podemos reforzar comportamientos positivos. Por ejemplo, en lugar de solo corregir conductas negativas, se destaca y refuerza positivamente los comportamientos deseables. Por ejemplo, elogiar el esfuerzo en la tarea en lugar de solo señalar los errores, ¿sí? Y bueno, la disciplina positiva destaca la importancia de enseñar habilidades y valores en lugar simplemente de castigar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, al hacerlo se fomenta el aprendizaje, se brinda a los niños la oportunidad de entender y aprender de sus acciones y esto promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, construye conciencia, es decir, la consecuencia se elige cuidadosamente para relacionarse directamente con la acción, lo que ayuda a los niños a comprender las implicaciones de sus elecciones y desarrollar conciencia sobre las consecuencias de sus actos, ¿sí? Y fortalece la relación, porque al evitar el castigo punitivo, se construye un entorno basado en la confianza, en el respeto mutuo, y eso fortalece la relación entre padres e hijos, pues obviamente a largo plazo, ¿sí? Y bueno, esto es la parte donde el poder optar por una consecuencia y una parte positiva, pues nos apoya muchísimo más que pues generar un conflicto como todo el tiempo, ¿no? Y bueno, al final creo que estos efectos a largo plazo que podemos tener de manera positiva a los conflictos, pues nos apoya mucho, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, ¿sí? Quiero hablar de las conclusiones sobre esto. Voy a volver a compartirles pantalla. Ay, discúlpenme que por acá se me perdió el Zoom. Aquí está. Bueno, conclusión. La educación emocional, destacamos que la importancia de reconocer, comprender y gestionar emociones, esto nos sirve para mejorar la comunicación y empatía familiar, ¿ok? La neuroeducación y este ambiente seguro, pues bueno, aquí subrayamos cómo la creación de un entorno seguro es esencial para el desarrollo cerebral óptimo y proporcionamos estrategias para estimular el cerebro de los niños.
¿sí? Y bueno, la crianza responsable y disciplina positiva, aquí enfatizamos la necesidad de asumir la responsabilidad parental, establecer límites claros y consistentes y aplicar la disciplina positiva para cultivar relaciones armoniosas y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo también, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando pues mi estrés como adulto es lo que genera que haya conflictos en el ambiente familiar? Pues bueno, pues número uno, hay que trabajar en uno mismo, ¿no? O sea, sanar, seguirse conociendo, ajá, o sea, tomar terapia, ¿sí? Tomar cursos de inteligencia emocional, donde esto nos apoya a conocernos más y a tener mejores herramientas personales para entonces así poder modelar de una manera pues mucho más correcta lo que se genera a través de nuestro comportamiento, ¿sí? Y bueno, pues sobre todo, si estamos hablando de un ambiente en pareja, ajá, bueno, aquí la pareja tiene que buscar entrelazar y formar un hogar sólido y amoroso, ¿sí? O sea, la educación emocional, la neuroeducación, la crianza responsable, todo eso, o sea, funciona, pero también, pues, que el ambiente familiar esté conectado, ¿sí? Desde la cabeza. Entonces, si estás, pues, criando en pareja, es importante que se den oportunidad de construir hogares donde el amor, la comprensión y el aprendizaje positivo florezcan, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos generar esto, por ejemplo, en pareja, no? Les quiero dar unos, pues, tips, digamos, básicos de esto, ajá, que se puede generar en pareja. Y obviamente, pues, esto también para que en pareja tenga sentido, pues, también hay que eh, tener la capacidad de trabajarse en uno mismo, porque si no se trabaja en uno mismo, pues, digamos, tampoco hay posibilidad de que en pareja podamos tener mucho éxito, porque muchas de las amenazas que sentimos en pareja o de los conflictos que hay en pareja, pues es de cosas personales que no hemos podido trabajar, ¿sí? Y que requerimos trabajar y ponerle urgencia si verdaderamente nos importa ser buenos guías para los pequeños, ¿ok? Ahora, por ejemplo, 3 tips que les puedo dar de manera breve para un mejor entorno familiar, esto es para los adultos, bueno, tener noches de conexión, ¿no? Dedica al menos una noche a la semana para pasar tiempo de calidad como pareja. Esto puede ser una cena especial, una actividad compartida o simplemente una charla tranquila y esto va a fortalecer la conexión emocional y evitar los conflictos. Ajá. La comunicación abierta y la honestidad. Establece un ambiente de comunicación abierta y honesta con tu pareja, fomenta la expresión de tus sentimientos, lo que te preocupa, tus expectativas también para poder construir una comprensión mutua mucho más sólida, ¿sí? Y bueno, también tienes que darte tiempo para el cuidado personal y mutuo. Ajá. Asegúrate de reservar tiempo tanto para tu cuidado personal como para el cuidado mutuo en pareja. Entonces, el equilibrio entre el autocuidado y el apoyo mutuo fortalece la relación y asegura que ambos estén emocionalmente recargados para poder ejercer pues la paternidad o maternidad de una manera pues mucho más estable y responsable, ¿sí? Y bueno, los quiero dejar con esta frase. La verdadera fortaleza de la familia se encuentra en la capacidad de abordar los conflictos con amor, establecer límites que guíen con empatía y practicar una disciplina que construya puentes en lugar de muros, ¿ok? Y bueno, antes de decirles lo que viene, quiero cerrar esta sesión extra con una tarea. La tarea no es obligatoria, ¿sí? Es una invitación a que la hagan. La verdad, suma mucho hacerlo. Lo pueden compartir también si lo eligen en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos de raíces para poder ver el seguimiento de cómo llevaron esta clase, ¿vale? No es obligatorio hacerlo, ni tampoco es obligatorio compartirlo, pero bueno, si lo haces, me encantaría ver que lo compartieran, y si lo haces y no eliges compartirlo, no pasa nada. Y también, si no eliges hacerlo, pues no pasa nada, ¿no? Obviamente, hacerlo tiene mucho más beneficios que no hacerlo, pero queda a elección de cada quien, ¿vale? Y bueno, esta tareita, esta invitación es la siguiente. Yo te invito a que puedan crear un collage, ajá, que refleje los valores familiares, ¿no? ¿Qué puedes necesitar? Revistas, periódicos o impresiones de imágenes, tijeras, pegamentos, una cartulina o papel grande, ¿sí? Marcadores, lápices de colores o cualquier otro material de decoración. Sin importar la edad del menor, adecuarlo obviamente a la edad, ¿no? Pero sin importar, se puede hacer esta actividad, ¿no? Y bueno, como se los dije, si lo eligen, compartan en el grupo de WhatsApp una breve descripción de su collage, explicando la relación entre las imágenes seleccionadas y los valores que ustedes se pusieron.
como familia. Aquí les dejo unos ejemplos sencillos, ¿no? De cómo se puede llevar a cabo. Ajá, y bueno, esto pues también depende a la edad de cómo lo quieran hacer, pero siempre se puede incluir, así sean infantes hasta menores de 3 años, lo pueden hacer, o infantes de 3 a 6 años también se puede hacer, de 6 a 10, ¿no? Y obviamente pues adolescentes también se puede llevar y puede ser una bonita dinámica que podemos aplicar incluso este fin de semana. ¿Ok? Y bueno, pues muchas gracias. Les agradezco el que se hayan conectado de manera virtual y que se den la oportunidad de darse esta hora para aprender. Y bueno, yo sé que esto, si lo ponemos en práctica, en verdad funciona y funciona muchísimo. Para mí es un placer el poder compartirles sobre esto, ajá, y que podamos empezar a aplicarlo pues poco a poco, ¿no? En conclusión, brindemos a los pequeños un ambiente y un hogar donde el amor, la comprensión y el aprendizaje positivo sea lo que florece, ¿vale? Gracias. Estoy abierta a preguntas, a sus reflexiones, ya a recibir sus tareas, en dado caso que las hagan y las quieran compartir conmigo dentro de toda esta sesión. Muchas gracias y que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos en la próxima sesión en vivo.